Bien, ya estamos de vuelta y estamos con el congresista Mesías Guevara Amasifuen. Vamos a conversar con él sobre la prepublicación del reglamento de la Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. Antes de entrar en los detalles, siempre una explicación para los televidentes. Sí. ¿Qué cosa significa todo esto que acabo de leer? No, incluso es muy bueno que me hagas esa apreciación, porque en primer lugar se aprobó una ley en el Congreso de la República que ha sido promulgado con el número 29904, que tiene como objetivo instalar y promover la fibra óptica a nivel nacional. Para eso, nosotros en este proyecto de ley, ya que fue promulgado, se considera de suma importancia desarrollar lo que se llama la banda ancha. Y uno de los mecanismos para desarrollar la banda ancha es a través de la fibra óptica. Y la fibra óptica en estos momentos ya se está concursando, se está en una licitación pública internacional con el objetivo de que llegue la banda ancha a las 195 provincias del Perú, de las cuales en 180 habrá la fibra óptica y en las 15 provincias restantes se llegará con radioenlace o vía satélite. La fibra óptica va a permitir que haya mayor velocidad y capacidad de transmisión, que puede llegar en todas las provincias del Perú. En este momento, si algo nosotros tenemos serios problemas, es que la velocidad de transmisión, la bajada de información y además los servicios colaterales, como por ejemplo la telemedicina, la teleeducación, el gobierno electrónico y otros servicios como videoconferencia, va a ser posible con esta red de fibra óptica dorsal, que sería, digamos, establecido por el Estado y ya no por la empresa privada, pero podría ser concesionado. Ese problema de velocidad incluso hay en Lima. O sea que en el interior del país debe ser, digamos, en los lugares donde hay acceso, debe ser mucho mayor el problema. El problema está que acá hay un tema también que el regulador también hay que pedirle mayor atención al respecto. Cuando nosotros compramos en Lima, por ejemplo en Telefónica, compramos 1 mega, nos dicen te vendo 1 mega, pero al final del contrato dicen por si acaso la posibilidad es de 10:1. Por lo tanto, no nos están dando 1 mega, sino nos están dando el 10% de ese mega. Y eso al final hace que tengamos nosotros una baja velocidad de información y al final tenemos inconvenientes. Y si acá hay serios inconvenientes, en la punta del cerro, por menos decirlo, es mucho más complicado. Ok, hace unas semanas lo que sí se publicó antes de esta prepublicación del reglamento era las bases. Se generó una crítica como que era algo extraño que las bases saliesen antes del reglamento. Y ya con la prepublicación de este reglamento ha quedado claro, todo es coherente, todo está engarzado, o hay algo que sigue resultando extraño, incompatible, desincronizado, apurado, digamos. Sí. Para concluir con la primera pregunta, por favor, me das unos segundos claro. Nada más. El tema es el siguiente. Esa ley, la 29904, no solamente tiene como objetivo la fibra óptica dorsal, sino también establecer la red nacional del Estado, asimismo, que lo cual va a permitir que, por ejemplo, que uno haga una llamada del Ministerio de Transportes con el Ministerio de Educación, esa llamada sea gratuita. Es decir, que en estos momentos el Banco de la Nación, la SUNAR, la RENIE tienen plataformas separadas y al unirlas esas en una sola plataforma, esa se va a constituir en la red nacional del Estado. Que es también decir, todo el sector público, todo el sector nacional, público, regional y provincial, y locales van a estar comunicados de manera gratuita. Correcto, siempre y cuando tengas las llamadas tú de público a público. Y eso se llama la red nacional del Estado. ¿A qué se refiere por el ejemplo, público? Por ejemplo, si hacemos una llamada del Ministerio de Transportes... Claro, de un teléfono fijo. De un teléfono fijo hacia el Ministerio de Educación, esa llamada debería ser gratuita. Claro, o sea, del sector público. Del sector público. Pero me refiero es que tanto desde el gobierno central hasta las municipalidades. Hasta donde lleguen las plataformas, porque eso sería, por ejemplo, el Banco de la Nación que tiene una plataforma, la conectas con la RENIET, entonces ahí sí en esas plataformas vía VPN. Y la policía va a poder estar interconectada con ese tipo de llamadas. También. ¿Eso sabes cuánto va a permitir un ahorro al Estado? Cerca de 40% de ahorro en telecomunicaciones. Y el otro tema ¿Y cuánto es el gasto actualmente? Ahorita no lo recuerdo, pero tengo Debe ser importante, ¿no? Es muy importante, el ahorro va a ser muy importante. Y por otro lado, también se establece lo que es la Red Nacional de Investigación Educativa, que debería estar sujeta y bajo la supervisión de CONCITEC. Y también se contempla aquí toda una norma para que haya mayores contenidos y aplicaciones a través del gobierno electrónico. Y otro tema también que se llama la alfabetización digital. Todo eso se contempla en esta ley, que es muy amplia. Por eso yo quiero pensar bien, y no mal, que por eso se ha demorado cerca de 1 año para establecer este reglamento. Bueno, no debe ser sencillo desarrollar todo un proyecto de esa magnitud, en realidad. Digamos, desde el sector privado se le está exigiendo al gobierno mayor velocidad, pero cuando uno mira la dimensión del proyecto,
Es bastante complicado. Tiempo, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Ya se dio la prepublicación, la ley decía que 6 meses, pero ha pasado 6 meses más, casi un año. Ahora, ¿qué pasa? Está la prepublicación que se ha dado el día de ayer. Ahora tenemos 30 días para dar las observaciones pertinentes que podíamos todavía observar al reglamento. El 31 de mayo se convocó a la licitación pública internacional con las bases para la fibra óptica dorsal y en el mes de octubre ya debería de adjudicarse. Ahí sí ha habido un pequeño desfase, porque esta prepublicación y este reglamento ha debido salir por lo menos en el mes de abril para tener una visión más general y más completa y holística de lo que podría ser este proyecto importantísimo, que busca de concentrar el mercado. Uno de los temas que nos preocupa en el reglamento es de que estamos viendo el artículo 22.4 específicamente, donde hablamos del operador neutro. Ese es el punto central. Ese es el punto central. Ese es el punto central de la preocupación que hay del reglamento. ¿Pero ya queda claro? No, todavía. No sé, que ahora nosotros lo vamos a estudiar con más detenimiento y le haremos llegar al Viceministerio de Comunicaciones nuestra apreciación, porque pero nosotros nos preocupa que esta ley, ¿qué debe servir fundamentalmente? Debe servir para desconcentrar el mercado. Para explicarle a los televidentes es que ninguno de los operadores principales en ese momento, Telefónica, Claro, Nestlé, por decir, Vietel mismo, Internexa, por ejemplo, se convierten en operador de esa red dorsal. Correcto. Nosotros estamos con la idea que ninguno de los operadores actuales debe participar en esta licitación pública internacional. Ahora, en la concepción del proyecto y cuando el viceministro de Comunicaciones ha salido a dar declaraciones, ha asegurado que el objetivo del gobierno es que quien gane la licitación sea un operador neutro. ¿Por qué el reglamento le genera dudas? ¿Qué cosa es lo que dice? En el artículo 22.4, ahí habla de un punto específico en la que nosotros nos genera ciertas dudas y vamos a hacerle llegar. Por ejemplo, aquí se habla de que los participantes de mercado se determinarán en función de la extensión de la red de telecomunicaciones, pero también se habla acá un tema que a nosotros sí nos preocupa, que es el tema funcional. Dice los mecanismos de control y separación funcional que el Estado imponga. Es decir, de que, por ejemplo, si una empresa telefónica o una empresa Claro pueden participar, pero bajo un marco como un operador separado y funcional. Es decir, que yo como Telefónica puedo tener una subsidiaria. O sea, crear una empresa separada, tercera. Y a través de esa. Pero eso es, digamos, sería absurdo, porque es por eso sacarle la vuelta a la ley. Entonces, eso por eso nos preocupa ese artículo 22.4 exactamente. Ok, básicamente se le va a pedir que se deje, o se señale de manera más precisa que el operador que sea elegido será de todas maneras. Porque la ley en el artículo 9.2, nosotros decimos que ningún operador que tenga usuarios finales pueda participar como operador neutro de la fibra óptica dorsal. Eso es el punto de la esencia de la ley, porque nosotros preferimos y concebimos que debe desarrollarse el sector bajo una absoluta competencia y no el monopolio como podría generarse y una concentración de mercado altamente concentrado como hoy es el peruano. Si analizamos de toda Latinoamérica, vamos a encontrar que el mercado más concentrado que existe en nuestra región es la peruana, y eso hace mucho daño al desarrollo de este importante sector de las telecomunicaciones. Pasa en otros sectores también. Ahora, más allá de, digamos, la falta de claridad para ustedes de este artículo en la comunicación o relación que han tenido con el gobierno, sí, digamos, ellos, los representantes del Ministerio de Transportes, les han comunicado a ustedes que su intención es que el operador sea neutro. O sea, bueno, realmente sí ha sido comunicado así. Hay que reconocer que esta ley, la 2904, fue hecha de manera consensuada con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estamos trabajando de manera concertada y consensuada. Por eso salió esta ley, si no, no hubiera salido. Entonces nosotros vamos a seguir en ese mismo canal para que se especifique y se clarifique este tema y evitar que luego se generen suspicacias, porque en estos momentos estamos en un pleno concurso y en lo personal no me gustaría que de los 12 o 11 que han comprado las bases se retiren porque no esté clara las reglas. Eso le iba a preguntar. Hay 2 empresas que han comprado las bases. Eso es lo que he escuchado extraoficialmente. Que hay ¿Algunos nombres de empresas? No lo sé, soy sincero, pero me dicen que hay asiáticas, europeas y americanas, pero yo prefiero de que estas 12 sigan en carrera para que la competencia sea a favor del país. Acá claro, si hay 2 empresas interesadas, conviene, y entre esas 12 hay empresas grandes del mundo, es preferible que entre una tercera a que sea una que ya esté en el mercado. Que no esté ligado. ¿Puede explicar a los televidentes cuál es el riesgo de que sea un operador ya en el mercado local el que gane esta Sí, lo que pasa es que el proyecto concibe de que se establezca una red óptica dorsal a nivel nacional.
Si nosotros permitimos que uno de los operadores actuales controle esa red, vamos a seguir dándole el mayor monopolio y la concentración de mercado seguiría igual. O sea, es más, claro, el que ganase la operación aumentaría su participación de mercado. Entonces, y eso lo que sería claro, sería prácticamente un monopolio. Un monopolio concentrado, un monopolio de que no permita y genere barrera de entrada, por ejemplo, el factor de conexión. Claro que aquí estamos poniendo ciertos candados para que eso no ocurra. Por ejemplo, el tema de que ellos no puedan plantear un sistema de administración y gestión de la fibra óptica y puedan limitar el contenidos y los desarrollos de las facilidades. Eso te lo estamos poniendo ahí, pero sin embargo hay siempre dudas que es bueno precisarlas para darle a Occitel mayores herramientas para que pueda fiscalizar y supervisar. ¿Algún otro punto del reglamento que...? Ese es el punto central. Ese es el central. Ese es el punto central, y por eso yo tengo la confianza de que cuando le hagamos llegar al viceministro y nos reunamos de manera consensuada, corrijamos este tema para que la ley tenga la esencia como fue pensada, que es de concentrar el mercado y sobre todo democratizar el tema del uso de Internet y masificarlo a nivel nacional. Ok, de las bases que fueron publicadas hace una semana o dos semanas, ¿no es cierto? 2 semanas. ¿Ustedes las han revisado? ¿Es básicamente interés de los privados? Yo la verdad que ahí sí no quiero meterme porque no vayan a pensar que estoy haciendo cierto lobby por ciertas empresas, pero sí me interesa que las reglas dadas desde el Estado, como el caso, por ejemplo, de la ley que nos compete a nosotros los congresistas, que sea meridianamente claro, y creo que Occitel sí, como órgano regulador, ellos están muy preocupados por el tema de las bases. Ellos sí están preocupados y seguramente yo tengo la seguridad que ellos están haciendo sus observaciones por los conductos regulares que ellos tienen internos. Si se cumplen los plazos que hasta ahora se manejan, ¿para cuándo se estima que esta red estaría culminada o entraría por tramos en ciertas zonas del país paulatinamente? Según el cronograma y según la perspectiva, a mediados del 2014 y a fines del 2015 ya deberíamos tener una red óptica dorsal a nivel nacional. Completa. O sea, a mediados del 2014 entraría un primer tramo. Un primer tramo y a fines del 2015... Totalmente. Y lo cual yo tengo la plena seguridad, yo no soy del partido de gobierno, yo soy de Acción Popular, pero sin embargo, si el presidente Ollantumala y su equipo ponen empeño en este proyecto, yo creo que ellos podrían tener una gran bandera. Es uno de los proyectos más importantes que se va a hacer en esta gestión. Y yo tengo la percepción, no es porque yo sea el impulsor de esta ley, de estas normas, pero lo que sí va por ahí el sentido, y lo que a mí me llama la atención es que muy poca difusión le dan a esta ley desde el gobierno mismo. Sí, tal vez es por lo técnico. Por lo técnico. Porque es un poco, digamos, difícil de comunicar, ¿no? No, incluso el martes último también hemos ya predictaminado, presentado la nueva Ley General de Telecomunicaciones también. Ese tiene mucho más artículos que esto, tiene como 100 artículos. Ahora, la ventaja es que, como no se discute tanto, tampoco le hacen mucho problema en el Congreso, entonces también hace que la cosa camine más rápido. Eso es bueno, pero es malo, porque a veces la ignorancia es atrevida, ¿no? Y a veces cuando se debatió esta ley, en la Comisión de Transportes y Comunicaciones no fue por unanimidad, fue por mayoría. Y cuando fuimos al Pleno, tampoco fue por unanimidad, fue por mayoría. Incluso ciertas bancadas con cierto peso dentro del Congreso se opusieron a este proyecto de ley. ¿Y por qué? Porque decían que atentaba contra la competencia de mercado, según ellos afectábamos el libre mercado. Al restringir que participen telefónicamente. Esa es una concepción. Una concepción que acá en Perú, totalmente errada. Totalmente errada. ¿Puedes decirnos cuáles eran esas bancadas, por favor? Pero para conocer la bancada del PPC y la bancada de Fujimorista, incluso yo siempre les digo, porque hay muchos colegas que son de provincia, le digo, por si acaso ya vive la fibra óptica y espero que no te vuelvas a oponer, porque va a favorecer a tu pueblo. Claro. O sea, según ellos, el hecho de restringir a los operadores actuales, que eso es algo que se hace en muchos países, era atentar contra la libertad de mercado. Y ahora hay otra ley que es todavía, yo creo que este sí va a tener más resistencia, y espero que a través de los medios de comunicación que esta noche estamos conversando, ellos se liberen de esos pruritos. Por ejemplo, hemos presentado la nueva ley general que promueve los teléfonos móviles virtuales, que es el famoso MNVO. ¿Cómo es eso? Mobile Network Virtual Operator, es decir, que nosotros podemos establecer una red operadora sobre la infraestructura actual, y eso se viene dando en otros países, se viene dando en Israel, en Europa, y mismo Sudamérica, y lo cual... o sea, son empresas que vienen y por ejemplo, se montan sobre la red existente de Telefónica o de Claro y le dicen, yo voy a comenzar yo te pago, o sea, yo te compro un paquete de minutos y yo los comercializo a los usuarios finales. Así, esa ley ya lo hemos presentado también. Bueno, eso pasa en muchos países. Muchos países, pero aquí el fundamentalismo
el libertinaje, muchas veces no quieren de que nosotros como Estado o el gobierno tenga este tipo de medidas, lo cual genera la competencia. Eso pasa también en algunos países en el sector eléctrico. Correcto. En varios países ya se está dando, incluso en Israel, por poner un ejemplo, ha bajado las tarifas hasta en un 30%. Y lo cual, si queremos favorecer al usuario de verdad y generar la competencia, hay varios mecanismos. Y un mecanismo es el MNBO. Y también hay otro que sigue para zonas rurales, el MNB, los famosos habilitadores también, que permita poner pequeñas celdas para que pueda generarse celular en las zonas rurales. Acá nosotros queremos... A ver, ese segundo explíquenos un poquito mejor. Por ejemplo, en una zona rural hay ahora celdas muy pequeñitas que puedes llegar vía satélite a un pueblo y ahí pones una femtocelda y esta femtocelda te puede generar toda una red celular. Y eso ya está, tecnológicamente está conseguido. O sea, actualmente existe la celda. Existe la celda, un satélite, digamos, un VISAT. Que sí existe ahora. Claro, y ahí se le pone una celda pequeña, una grandota, se llama femtocelda, porque es muy pequeñita, y eso te permite tener telefonía celular. O sea que es todo un tema de desarrollo tecnológico que va a permitir el desarrollo rural también. ¿Y esos proyectos también los están coordinando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Yo, la verdad, mira, todos los proyectos en el sector de telecomunicaciones, yo ya voy a cumplir 2 años de congresista, y lo poco que he aprendido, lo fundamental que he aprendido es que si quiero que salga una ley, tengo que consensuarlo con el Ejecutivo y con la academia, y con los empresarios y con el mundo intelectual y académico. Pregunta por una respuesta corta. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está manejando muchos proyectos de importancia. También está toda la carretera que va a unir toda la sierra del país. ¿Ha percibido usted que de repente faltan recursos humanos, capacidades humanas para poder abarcar todos estos proyectos tan importantes? Yo pienso que... Y por eso la demora de repente en... Yo pienso que una de las cosas urgentes que debe darse en el Perú, en nuestro país, es la reforma del Estado, y dentro de la reforma del Estado, generar gerentes con capacidad de gestión y decisión. La decisión es importante y la decisión no lo toma cualquiera. Parece que manejar información y estar preparados. Bien, congresista, muchas gracias por haber estado acá. Gracias a ti, Espero que les vaya muy bien con ese proyecto.